Bueno, el regalito de Navidad, quien parece que no tuvo fue Victoria Villarruel. Hoy tiene sesión en el Senado y Villarruel va a exponer, quizá a través de algunos de sus voceros, el conflicto económico que están teniendo. Están diciendo que para febrero pueden llegar a abrir en el Senado retiros voluntarios, porque Villarruel dijo me quedé sin un mango, Milei no me quiere dar más plata, así que bueno, si yo estoy de ajuste, tengo que adaptarme a cómo se está ajustando el resto del Estado también. Bueno, y atentos los que circulen por Villa Crespo. Ahora vamos a pasar algunos detalles más, pero está habiendo algunas calles cortadas. Esto es a la altura de Tames y ya les voy a decir la intersección exacta, pero arrancó un incendio en un edificio, así que está viendo cortes. Ahora vamos a pasar bien el detalle. Por ahora la ciudad arranca tranquila, los accesos tranquilos, pero un día que va a estar cargado igual. 11 3200 0530 es la línea de oyentes, ahí los leemos, escuchamos hasta las 8 de la mañana en este buen comienzo. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Estamos arrancando una nueva mañana, 26 de diciembre. Este viernes que nos quedó, 26 de diciembre, como chupete. Y voy a cortar ahí la frase porque quedó como medio un intermezzo, entonces hoy había duda de cómo encararlo, si se trabajaba o no se trabajaba. Se trabajaba toda la jornada. Sí, se trabaja. Hoy se trabaja completo, es un día común y corriente. La Navidad ya nos quedó atrás y ahora, bueno, todo es la espera y el transitar hasta el 31 de diciembre y que cerremos este nuevo año, este 2025, que muchos ya están diciendo que no lo vamos a extrañar. Va a ser un año al que le vamos a agradecer, pero eso me parece que hay que hacerlo con todos los años, ¿viste? Hay que agradecer lo que nos dejó como enseñanza, desafíos, etcétera, etcétera, y después soltarlo, dejarlo que se vaya, y algún año capaz lo extrañamos un poco más, otro menos. Me parece que entra dentro de los que dejó muchos aprendizajes, pero no vamos a extrañar. Ahí estoy dándole el F5 al Servicio Meteorológico Nacional, 34 la máxima para hoy. Yo pensé que iba a ser 31, que es lo que les dije al principio. No, 34 la máxima y empieza a subir la temperatura. Atentos que vamos a tener una ola de calor, también llegando a la recta final del año, con temperaturas que van a superar los 35, 36 grados en el AMBA, martes, miércoles de la semana que viene. Así que, bueno, a agarrarse fuerte. Ya lo dijo el otro día en el mensaje que nos mandó a todos los argentinos y argentinas el presidente de la Nación, Javier Milei. Ajustense los cinturones, nos puso como frase de felicidades de fin de año y de felices navidades. Así que no sé qué querrá decir, o si es la misma pavada de siempre, pero bueno, así está la discursiva oficialista que hoy tiene que tratar el presupuesto 2026. Bueno, presupuesto 2026 en el Senado de la Nación. Vamos a ir contando algunos detalles de cómo será esa sesión que arranca a las 12 del mediodía en el Senado Nacional, que va a estar encabezada por Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, que optó en las últimas 48 horas, Navidad de por medio, de empezar a mandar señales y textuales incluso, de lo desfinanciada que está la Cámara de Senadores y de lo desfinanciado que está el Senado y de cómo eso puede
llegar a complicar el funcionamiento del Senado de la Nación. El Senado, que es ni más ni menos que la representación de las provincias, de los estados provinciales dentro del Congreso Nacional. Esto siempre lo recordamos porque me parece que es parte también de la atención cívica que tenemos que tener, y los diputados representan al pueblo. El Senado entra en crisis, y esto así lo dijo la propia vicepresidenta. Hace 2 días inauguraron un oratorio ahí en homenaje a Mamá Tula, que fue canonizada durante el papado del Papa Francisco el año pasado, una de las figuras de la fe y de la creencia de nuestro país, figura emblemática, y se inauguró en el Senado un oratorio en homenaje a Mamá Tula. Bueno, allí, después de inaugurar ese oratorio, mandó un mensaje, un textual preciso en ronda de prensa, diciendo: el Senado está en rojo, estamos sin más plata. Y todo esto claramente es un mensaje porque Javier Milei tomó la decisión de frizar los recursos para el Senado de la Nación. ¿Hizo lo mismo con la Cámara de Diputados? No. Miren lo que me contaron el otro día. A Martín Menem le giraron para el mantenimiento de la Cámara de Diputados 4.200 millones de pesos. Cosa que no hicieron con Victoria Villarroel para el Senado. Y ahí entra el conflicto. Este es un dato a tener en cuenta, son las cosas que pasan desapercibidas. Esto está en el presupuesto, esto que les acabo de contar está en el presupuesto. Así que es uno de los datos con los que se llega hoy a la sesión por el presupuesto 2026. Este tema va a salir ahí en el Senado, va a ser parte del debate y parte del intercambio, porque tiene que ver también con el funcionamiento de la Cámara de Senadores de la Nación. Los otros temas sensibles, los que venimos desarrollando. Artículo 30, donde se busca desfinanciar a toda la educación pública nacional. Sabemos, ¿no? La educación es toda pública, alguna de gestión estatal, alguna de gestión privada, pero se busca desfinanciar la educación en general como uno de los temas, incluido también un ajustazo para la educación técnica. Y el otro punto sensible tiene que ver con que siguen queriendo insistir sobre las leyes que ya aprobó el Congreso en general, pero que buscan seguir profundizando y planteando la emergencia en los recursos para discapacidad y también para las universidades, para también las universidades de nuestro país. Bueno, van a insistir con modificar y volver a poner ese capítulo, que es el famoso capítulo 11, en la sesión del Senado. Todo indicaba hasta ayer que la única forma de que se apruebe y que el acuerdo al que se estaba avanzando entre oficialismo y oposición era para que se apruebe el presupuesto tal cual vino de la Cámara de Diputados, sin ese capítulo 11 que busca desfinanciar todos los temas sensibles, también incluso el aumento a las asignaciones universales por hijo, etcétera, etcétera. Bueno, todo indica que la única forma de que se apruebe el presupuesto 2026 del Senado es sin ese capítulo 11, tal cual como vino de la Cámara de Diputados. Ahora bien, llegando ayer a la noche, igual sigue habiendo algunas voces del oficialismo nacional de la Libertad Avanza, que amenaza, que amaga con insistir en que ese capítulo se restituya, etcétera, etcétera. A esta hora de la mañana todo indica que no hay ningún tipo de chance, pero no descartemos, ya sabemos cómo juega el actual oficialismo, no descartemos alguna intentona, alguna embarrada de cancha a la sesión de hoy, o alguna búsqueda de justamente poder tratar de que algo de eso se restituya,
por más que todo indica a esta hora que no va a pasar, igual vieron que les gusta embarrar los debates, etcétera, etcétera. Pero hoy sesión importante entonces en el Senado de la Nación, hemos hecho este repaso para saber más o menos dónde estamos parados con ese tema, que será sin duda el tema del día. Sesión que se espera larga, arranca a las 12 del mediodía y va a durar hasta altas horas de la noche. Separamos y vamos con la primera entrevista para hablar de cómo estuvo la Navidad también, pero en los sectores que la están pasando peor. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. ...16 pasan de las 7 de la mañana... ...y quien estuvo también trabajando mucho con la contención en esta nueva Navidad... hubo muchas movidas, incluso vimos una celebración en la Plaza del Congreso, donde miles de personas pasaron para poder tener un plato en Nochebuena, para poder tener también un pan dulce, poder celebrar acompañados esta nueva Navidad. Bueno, quien trabaja también mucho para dar contención en esas situaciones y a las personas que están en situación de calle es Horacio Ávila, con quien hablamos cada tanto y nos gusta que nos cuente cómo avanza ese trabajo, cómo está la situación puntualmente. Él es referente de Proyecto 7 y está en línea. Horacio, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico y María Quintero te saludamos. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien, Horacio? Gracias por el tiempo. Sí, digamos que sí. Sí, todo bien, una forma de decir. Estás con salud y despierto a esta hora de la mañana para encarar un nuevo día. Eso, si lo consideramos como bien, sería por ahí, claro. Como se decía antes, ¿viste? O te cuento. Claro, bien o te cuento. Bueno, sí. Contame, ¿cómo está? ¿Cómo pasó esta Navidad? ¿Cómo la pasaste vos? Digo, ¿qué viste también? ¿Qué te encontraste? No, la verdad que son momentos muy duros, digamos, más allá de la fecha en específico, que por ahí uno lo que entiende es que lo que hace es acentuar más las diferencias y lo que falta, ¿no? Uh-huh. Son fechas que básicamente terminan haciendo eso, digo, más allá de respetar mucho a aquellos que creen en lo simbólico de la fecha, digamos, del nacimiento de Jesús y la Navidad, digamos, más allá de eso, son insisto, fechas que acentúan mucho lo que falta, lo que no está, y la pobreza, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, hay que salir a laburar un poco más de lo que se labura generalmente todos los años y tratar de acercar a las mesas y a la gente y a todos los lugares más vulnerables o con mayor grado de pobreza lo mejor que se puede, ¿no? Además de hacerlo con mucho amor y con mucho compromiso y demás, bueno, también en la mesa hay que poner algo tangente, algo tangible, algo que se pueda palpar, y en eso cada vez se torna más complejo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya te digo, arrancamos el 24 y el 23 y laburando mucho desde muy temprano, participando en las distintas actividades y también repartiendo cosas en distintos lugares, que ponerle hoteles, pensiones, un montón de lugares donde la gente tiene muchas necesidades y por ahí no están siendo cubiertas ni por la ciudad ni por el Estado en general, y bueno, haciendo lo mejor que se puede, insisto con eso. Horacio, ¿qué tal? Buenos días, María Quinteros te saluda. ¿Cuánta gente aproximadamente calculás que estuvo en Plaza Congreso y cuál fue la diferencia a comparación con otros años, no? No, calculo que debe haber habido entre 4.000 y 4.500 personas. La Navidad Congreso se va transformando año en un evento que está traspasando todo lo que puede traspasar, ¿no? Uh-huh. Esto se inició hace muchos años atrás en una conversación con otras organizaciones
que empezó de una manera más chiquita, digamos, más para, che, bueno, dale, hagamos esto, yo pongo unos pollos, vos pones esto, y hoy la verdad que es un evento, uno de los eventos socios, culturales y políticos más importantes del año, sin ningún lugar a duda, no solo en Cava, sino a nivel regional, digamos. Claro, aparte de la sensación, Horacio, perdón que te interrumpa, pero la sensación también de que hasta hace unos años era como, bueno, lo armamos, estamos por las dudas, vemos cuánta gente viene, a ver quién está, quién necesita, cuántos son. Hoy también es medio de la situación de que si no se hace, hay un montón de gente que no morfa esa noche. No, hoy es al revés, hoy es volver a pensar, más allá de que siempre se trata de mejorar y hacer que la cosa sea mejor, digamos, en todo el sentido de la palabra, nos va a alcanzar, porque la verdad es que cada vez viene muchísima más gente, no solo de Cava, sino que te vienen de distintas partes de la provincia, porque ya te digo, es un evento sociopolítico, cultural, muy muy fuerte, muy importante, digamos, es ir ahí a juntarte con otros, a disfrutar, a pasarla bien, sin conocerte, y es muy difícil contar esa experiencia si no estás ahí, si no la vivís, aunque sea una vez, ¿no? Pero yo te aseguro que con una sola vez que la vivas no te la olvidas nunca más en la vida, porque es una cosa tan fuerte, tan intensa, tan... Y en ese sentido también hay cada vez más gente que se suma a la militancia de esa noche, ¿no? A aportar, a ayudar, a dar una mano. Sí, por eso te digo, en todo el amplio sentido de la palabra, es vivir la experiencia Congreso, para los que vienen a colaborar, para los que ayudan de distintas formas, donando dinero, llevando juguetes, llevando mercadería, aportando bebidas, hasta sirviendo también obviamente la comida, hasta para aquellos que lo venimos haciendo hace muchos años y que también de alguna u otra forma cada año es absolutamente distinto, ¿no? Este año la verdad que fue un año durísimo, es un año durísimo, todavía no terminó, lamentablemente, pero muy desgastante, y ves la gente que por lo menos ese día, como nos hemos planteado siempre, tratar de tener una noche diferente, y eso se logra, aunque sea por unas horas, y la verdad que es sumamente importante, ¿no? Para todo el mundo. Horacio, te pregunto por último, para el 31 ¿van a hacer alguna actividad también de estas características? ¿Cómo se preparan para cerrar el año también con Proyecto 7? No, nosotros tenemos nuestros centros, hay cotidianamente más de 400 personas con las cuales trabajamos, y bueno, siempre el año nuevo también, o sea que es un festejo más interno, pero bueno, esas 400 personas terminan y empiezan el otro año, y hay que preparar también todo eso y estar presentes y elaborar la comida y hacer que también sea algo que digo, son días, insisto con esto, pues es importante que te toca mucho lo emocional también, ¿no? De toda la gente que te falta, las familias que no están, y un montón de situaciones que para nuestros compañeros y compañeras son fuertes, así que hay que tener mucha contención también ahí de distintos lugares, y bueno, siempre es mucho laburo también. ¿Sabés que hablábamos, Horacio, hablábamos con el Roña Castro el 24 de la mañana temprano, y en línea con todo esto que vos estás contando, nos decía que hace 2 años, en los comedores que él tiene, él armó 4 comedores con un grupo, por supuesto, de compañeros y compañeras que trabajan con él codo a codo, y aparte asisten a 5 comedores más, ¿viste? Con las donaciones que van buscando y recibiendo. Y lo que nos contaba es que hasta hace 2 años iban en total a todos los comedores 2.100 personas. Hoy ya son 6.400. O sea, digo, eso está hablando, eso es como casi perfecto el número, y es también lo que uno ve en la calle, en personas en situación de calle. Digo, se triplicó, ¿no? Es así donde mires. Sí, nosotros lo mostramos con el censo popular que hicimos este año. Sí. Y bueno,
de los 4.000 que menciona el gobierno, 4.000 y moneditas, nosotros llegamos casi a 12.000 personas entre lo que están en los dispositivos y la gente que está real en la calle, así que sí, se triplica, va a seguir lamentablemente esto en crecimiento, no hay manera de que no pase porque, bueno, todo lo que es económico son medidas que tienen que ver con la macroeconomía, con los sectores de poder, con un montón de cuestiones que no son favorables para la gente trabajadora ni para las clases más humildes. La regulación de alquiler es algo que fue muy fuerte para las personas que trabajan y que tienen que pagar ese alquiler con su sueldo. El sueldo no se ha movido en lo más mínimo, digamos. Entonces, la verdad que lo que esperamos para el año que viene también es algo con mucho crecimiento, lamentablemente, de la pobreza, de la situación de calle y de un montón de situaciones. No te olvides que este año hubo más de casi 500 desalojos en la ciudad. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con los cierres de empresas, de comercios, de microempresas, de un montón de cuestiones, y todo eso es mano de obra desocupada, de obra desocupada que no va a poder pagar el alquiler por más que quiera hacerlo. Y aparte, no, de hecho, bueno, en Navidad también incluso Jorge Macri subiendo desalojos como parte de su gestión y como parte de los logros, así que eso es un tal cual una panorámica de la ciudad de todos los días. Horacio, gracias por el tiempo. Horacio Ávila, de Proyecto 7, trabajan con personas en situación de calle, ofrecen contención, hacen actividades constantes, pueden seguirlos también, buscarlos en redes sociales, acercar o dar una mano, así que son siempre bienvenidas. Abrazo grande, Horacio, y felicidades dentro del contexto y dentro de lo que se pueda, ¿sí? Abrazo, querido. Un abrazo por ustedes, gracias por llamarnos siempre y bueno, apostemos a través de la resistencia que podamos mejorar todo esto. Abrazo. Que así sea, abrazo grande. Horacio Ávila, uno de los referentes de Proyecto 7. Para los genios de la desregulación, la aportación de armas está desregulada en nuestro país. Bueno, la nena de 12 años a la que le cayó una bala perdida en la madrugada de Navidad, en la madrugada de ayer 25, sigue en estado grave. Gravísimo. Uh-huh. Así que para los genios de la desregulación, Sturzenegger, Patricia Bullrich, bueno, esto es parte de algo que se puede ir incrementando en vez de ir reduciendo como venía pasando. Una práctica que sea... Okay. Bueno, buenos días, Nicolás Marci. ¿Cómo estás, Quintero? ¿Ya estábamos en el baile? Ya estábamos. No, una práctica, digo, que en algún momento se había concientizado bastante desde el Estado, una práctica que se había dejado de llevar adelante. Matías Moya hizo un gran laburo, me acuerdo. Exactamente, pero como pasa en estos contextos de total retroceso, esto vuelve a aparecer, porque no fue la única bala perdida por festejos con armas, ¿no? En Nochebuena. Una de las cosas que decían quienes estuvieron en el lugar haciendo la cobertura es que además en la zona se encontraron un montón de proyectiles más, con lo cual casi fue una suerte que haya sido una sola persona, en este caso la nena de 12 años, quien recibió el impacto. Porque podría haber sido mucho peor por la cantidad que enteramos hubo. Uh-huh. De esta puntual, ¿no? Sí. Lo que decía recién, el trabajo del hoy diputado nacional Matías Molle, que fue excelente en ese momento para el desarme, fue en el RENAR. Ahí está, no me estaba saliendo la sigla del Registro Nacional de Armas. Quintero, vamos a la tanda breve y ya seguimos con mucho más de un buen comienzo. Quédense que tenemos una media hora. Y algunos datitos más sobre qué va a pasar en el Senado hoy, también. Eso, ahí en minutos, detallamos y agregamos información con el Senado. Está, todo indica que va a estar caliente por esto que decíamos de la falta de recursos que está denunciando Villarruel. Así que quédense que ya seguimos con mucho más de un buen comienzo. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio.
Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Lo mejor es tener un buen comienzo. Para el año que comienza, así estamos, y como viste, queremos hacer eje y foco en la necesidad del amor, del acompañarnos. Hoy estamos todos en la mesa de este 26, este viernes que quedó así medio que no es ni chicha ni limonada, entre el 24 y el 31. No sabemos si pasamos todos de largo y aparecimos acá. Quintero ya le preguntaba, ¿se trabaja mañana, Nico? Y le dije, yo creo que sí, vamos. ¿Qué podemos? No sé. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos. Y el que hizo lo mismo fue Gustavo Cirelli también. ¿Cómo estás, Gus, querido? Quería ver cómo se vive un viernes, como me pasa siempre. Como te pasa siempre. Y también está Nuria Mendizábal. Quería escuchar a Nuria en vivo y en directo. Está muy bien. Nos juntamos todos acá. ¿Cómo andas, Nu? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron sus navidades? Muy bien, muy bien. Hubiera venido bien hoy un feriado, pero... Sí, pegarle de largo, ¿no? Pegar de largo. Debe haber muchos oyentes en este momento viajando... Sí. Hacia la costa, ponele, me quiero imaginar así. Un poco de envidia me da. Muchos oyentes, si se escuchan. Haciendo home office. Haciendo home office, tal cual. Y también se escucha la radio de las madres, algunos también se subió a ese baile igual. Tenemos también compañeros y compañeras que suben, pero bueno, nos vamos rotando, ¿viste? Algunos el 24, otros el 31, porque el viernes próximo nos va a quedar igual, igual así de intermezzo. Empezamos a desarrollar los temas económicos, ¿te parece? Antes de la próxima entrevista. Dale, voy rapidito hoy porque, bueno, también muy clima navideño, pero... Sí. Pero bueno, suceden cosas, en el mundo siguen sucediendo cosas. Traje hoy un poco un comentario, una aclaración, un detalle, digamos, de cuál es la situación de Estados Unidos, ¿no? Vinculada a la intervención en Venezuela y cuáles son en realidad las consecuencias que eso trae o el objetivo estratégico detrás de eso de parte de Estados Unidos. Lo cierto es que sabemos que Estados Unidos está en una fase de endurecimiento sobre el gobierno de Venezuela.
que tiene varias aristas. Hay una lógica de presión militar y despliegue muy fuerte de buques, de intervenciones, desde buques, desde operaciones encubiertas de la CIA, desde ataques de pequeñas embarcaciones que ya tienen más de 100 muertos, por un lado. En los últimos días hubo incautación casi periódica de buques petroleros. Y esto me lleva un poco a pensar, bueno, ¿cuál es la realidad de la estrategia? Ustedes saben que la excusa que busca Estados Unidos respecto de esto tiene que ver con el narcotráfico, que están interviniendo por narcotráfico y demás. Lo cierto es que detrás de esto hay una coerción muy fuerte económica, un bloqueo económico sobre Venezuela, y el tema de los buques petroleros tiene que ver con cerrar todas las fuentes de financiamiento del gobierno de Maduro. Y por eso se incautan buques, se incauta petróleo. Hubo varias situaciones hasta el 25, hasta ayer, de asaltos sobre buques petroleros. Ahora, frente a esto hay una versión, digamos, que uno diría, bueno, esto lo hacen porque quieren el petróleo de Venezuela. Lo importante es entender que en este momento esta ofensiva está vinculada a otros aspectos. Efectivamente, hay un objetivo estratégico que es contra el petróleo de Venezuela, o en realidad contra la capacidad de Venezuela de exportar su petróleo, pero ¿cuál es el objetivo? Es drenar de fuentes financieras al gobierno de Maduro, pero no necesariamente que Estados Unidos se quiera hacer del petróleo venezolano, porque en otra época efectivamente Estados Unidos dependía de importar petróleo de Venezuela, necesitaba ese petróleo, eso cambió. Estados Unidos en este momento está exportando petróleo, ¿no? Al descubrimiento del shale, de la expansión de la industria petrolera en Estados Unidos, ya no depende del petróleo venezolano, pero el petróleo venezolano va a China. Entonces, en realidad, es importante seguir esto en distintas aristas. Por un lado, vinculado a la necesidad de Estados Unidos de pisar fuerte en América Latina, en lo que ellos consideran su patio trasero, y en los recursos. Una cuestión más geopolítica. Exactamente, los recursos de América Latina, el litio en Argentina, Vaca Muerta, podemos mencionar en Bolivia incluso, ¿no? Ahora los cambios de gobiernos, ¿no? Neoliberales apunta a Estados Unidos a eso, pero en el caso de Venezuela puntualmente tiene que ver con frenar el comercio de petróleo desde Venezuela a China, pero sobre todo Estados Unidos plantarse y decir, este territorio es mío. Está buenísimo lo que estás diciendo, porque no lo está diciendo nadie. Está muy, muy simplista el análisis de decir, bueno, quiere el petróleo de Venezuela, pero lo que vos estás diciendo es que está produciendo mucho petróleo y que en realidad capaz lo que quiere más que el petróleo de Venezuela es sacarse un competidor de encima. Es sacarse un competidor de encima, y sobre todo es una guerra esta de largo alcance, ¿no? La cuestión geopolítica, China tiene una intervención, el otro día lo hablábamos en Sin Diarios con Franchini, ¿no? Hablaba, bueno, China en realidad, ¿cómo hizo Estados Unidos en relación a Gran Bretaña para romper la hegemonía de Gran Bretaña y finalmente ser el gran hegemón, ¿no? Mundial? Bueno, en primer lugar, haciendo negocios en los lugares donde Gran Bretaña tenía la dominación económica y política en algún punto. Y eso está haciendo China, o sea, China está silbando bajito, porque ustedes ven que en términos de política exterior no es que salen a decir te voy a tirar una bomba, ¿no?, a Estados Unidos, pero está interviniendo en toda América Latina con negocios, con empresas, con inversiones en infraestructura. Militarmente también, de hecho mandaron la semana pasada fue una noticia importante que mandaron tropas a Manta, en el norte de Ecuador, ¿no?, donde hay un gobierno también que le está alineado a Estados Unidos, y eso también, digo, es volver a retomar control militar cerca del Caribe, ¿no? Cerca del Caribe, de todos modos, básicamente está logrando un dominio un dominio comercial, financiero, es una prepotencia productiva de algún modo la de China, y en este clave la estrategia de Trump tiene que ver con derrumbar, ¿no?, el gobierno democrático de Maduro en tanto de soberanía política, soberanía económica, romper con eso, y de un modo muy, de algún modo, me parece que nosotros, el resto de los países, además de la solidaridad y demás, tenemos que estar atentos en relación a que si dejamos pasar que un gobierno como el de Estados Unidos intervenga del modo que está interviniendo en Venezuela, en términos tanto militares como bloqueo económico, en realidad estamos
dando lugar a un tipo de estrategia de intervención en América Latina que no tiene antecedentes previos de parte de Estados Unidos y es muy peligroso para cualquier tipo de gobierno nacional y popular que venga posteriormente a estos que estamos viviendo de neoliberales. Me parece que hay que entender esto del recrudecimiento de la intervención de Estados Unidos, no solo en el personaje loco de Trump o el conservadurismo de derecha, sino que hay objetivos estratégicos vinculados a ganar la lucha geopolítica con China y que en realidad desde los proyectos nacionales y populares hay que tomarlo y considerarlo con atención porque hoy es en Venezuela, mañana puede ser en cualquier otro de los países. Lo que contaba recién de Manta es del ejército estadounidense, ¿no? Porque justo también estábamos hablando de China, es el ejército estadounidense que está retomando control ahí donde supo tener en décadas pasadas una base militar y va en línea con esto que contaba Nuria. Así está la región vinculado a esto en términos políticos. Ayer me contaron que la Casa Rosada está evaluando armar, ser la promotora de un encuentro de alguna suerte de foro de derecha. Sería como la evolución de aquel grupo de Lima que hizo Macri, bueno, pero superadora y más radicalizada, por supuesto aprovechando ahora la victoria de la derecha pinochetista en Chile, ¿no? Aprovechando también al presidente de Ecuador, de Paraguay, etcétera, etcétera. Pero todo esto también se lo vamos a preguntar y queremos una reflexión, además de hablar de su nuevo libro, que también tiene mucho que ver con estos temas, y aparte hoy es su cumpleaños. Así que de paso le decimos feliz cumpleaños, junto con la audiencia de la M530, Víctor Hugo Morales en línea. Víctor Hugo, querido, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Nico, un abrazo muy grande, una felicidad conversar con ustedes, un saludo para una radio muy pero muy querida para mí y gracias particularmente por ese deseo de un buen cumpleaños. Empiezo muy lindo con un día precioso. Qué lindo, Víctor Hugo, qué lindo. Así arrancás entonces con alegría este nuevo natalicio. Sí, la verdad es que se dan algunas cosas como para sentirnos contentos pese a todo lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina. Pero siempre hay valores muy lindos que se contraponen a ciertos apremios que tiene la vida de los argentinos y la propia hoy día, y conseguimos salir adelante en estas fechas y encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos y de nuestros amigos. Eso también, todos estos días que como los he vivido, marcaron esas horas siempre muy queridas de felicidad que terminan justamente con mi cumpleaños. Y nos pasa igual también un poco eso que decías recién, ¿no, Víctor Hugo? De que a pesar de tener alguna cosita que nos da alegría en términos personales, a veces también es difícil cuando el contexto no está tampoco en esa línea, ¿no? Algo de eso hay. Cuesta mucho, a veces parece desaprensivo. Cuando uno tiene razones familiares, afectivas, amistosas, para sentirse muy bien, no puede dejar de echar un vistazo a la generalidad de una nación que está sufriendo tanto, pero tanto, y que se nota particularmente en estas fechas, ¿no? Víctor Hugo, teníamos muchas ganas también de hablar con vos de tu nuevo libro, pero ese tema lo va a encarar el maestro Gustavo Cirelli. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Gustavo querido, un gran abrazo. Bien, estuve leyendo, lo tengo hace un par de días, anoche lo estaba leyendo, porque hoy quería charlar con vos, y encontré una frase que me llamó mucho la atención del libro que dice: no es una ventana al pasado, sino también un espejo del presente. Tu último libro, Un ciudadano común en dictadura, que salió por Sudamericana hace poquito. ¿Qué representa esta frase? Representa que yo siento que vivimos una forma de fascismo, de oprobio a la vida de los habitantes de la Argentina en este caso, que se corresponde con las etapas de indefensión y de impotencia que generan las dictaduras. Estamos en la dictadura de la economía, estamos en la dictadura del círculo rojo, de lo que es el patrón de sistema que se da en la República Argentina históricamente, pero que ha afianzado ese dominio absoluto sobre el resto de las expresiones que pueda tener la Argentina de una manera abominable. Es insoportable lo que sucede hoy día en la Argentina, nos hacen absolutamente cualquier cosa. Cuando te hacen cualquier dibujo y vos no tenés ninguna defensa frente a eso, esa impotencia marca un cierto nivel de fascismo que tenés que soportar. Hacen lo que se les antoja, pero con la ventaja sobre las dictaduras
de tener la legalidad que da la democracia. Conseguir votar, por ejemplo, un presupuesto como el de hoy. Conseguir aniquilar la cultura y la educación, llevársela por delante. Humillar a la clase trabajadora hasta límites insoportables. Vituperar el conglomerado que defiende a los trabajadores de la manera que lo hacen. Y que no pase nada. Que roben como roban los sectores del poder real que yo tengo más identificados, como la mafia de Clarín, que se queda ahora con Costa Salguero. ¿Qué tiene que ver un diario originalmente con la construcción de edificios que por otra parte son otra estafa a la ciudad de Buenos Aires cometida por los medios, los sectores dominantes de la nación? No podés hacer absolutamente nada frente a eso. Se quedan con todo, se llevan todo por delante los sectores que dominan, con una escribanía que tiene a Milei fungiendo, haciendo como que es presidente de la nación, cuando en realidad los que mandan son esos sectores de poder que he mencionado. Por lo tanto, mucho se parece a aquel tiempo en el que teníamos indefensión, en que el poder económico hizo cualquier cosa endeudando a la Argentina. La primera inmensa deuda que tuvo la Argentina fue tomada por los militares a nombre del poder económico que les había pedido que se hicieran cargo del país para ellos poder generar las inmensas ganancias que desde ese fondo de la historia empezaron a obtener hasta este momento. La diferencia en el manejo de la economía y en el manejo del poder es parecido. Por supuesto que las diferencias después vienen con que esta gente todavía no ha matado, con que esta gente no ha desaparecido y no entró en aquello tan tenebroso que sí tuvo la dictadura. Pero en cuanto a lo que llamamos manejo del poder, manejo de la economía, manejo de la justicia, no me cabe ninguna duda que este pasado del que hablo en mi libro, Un ciudadano común en dictadura, se corresponde con un espejo del presente. Y lo decís de alguna manera, en la Argentina de hoy se respira el mismo clima de los tiempos autoritarios. Quería preguntarte puntualmente por el libro, para que los oyentes y las oyentas estén más interiorizados. ¿De qué trata el libro? El libro es una reflexión justamente cuando se cumplen 40 años del retorno de la democracia en Uruguay, en el 2025, y 50 años del golpe de Estado en la Argentina en el 2026, hacer alguna reflexión sobre lo que son las dictaduras, pero tratando de dirigirme al presente, de hacerlo sentir en el presente. En paralelo, encontré en el año 2012, gracias al gobierno del Frente Amplio y a Eduardo Bonomi, un gran ministro del Interior, ahora fallecido, y gracias a la labor de Rafael Michelini, diputado, senador, hombre importantísimo de la película uruguaya, yo busqué mis archivos, lo que la dictadura decía de mí, porque el gobierno había habilitado esa posibilidad. Efectivamente los encontraron, y de ahí surge por qué, por ejemplo, este gobierno, entre otras cosas oprobiosas de este momento, baja todos los estándares de jubilación, de educación y de cultura, pero aumenta el presupuesto de la CIDE más de un 20%, porque tener control sobre los ciudadanos es algo muy importante, les permite saber qué hacen, les permite apalearlos a veces sin que tener que recurrir a la propia justicia. Y yo encontré que durante 13 años, del 73 al 86, cuando ya había vuelto a la democracia, pero igual que sucedió en la Argentina, los sectores de inteligencia del ejército seguían dominando lo que llamamos la inteligencia de los gobiernos, y en esos años me señalaban, yo no hacía, por supuesto, grandes cosas, yo no tengo nada que ver en cuanto al valor que tuvieron los luchadores, los que enfrentaron a ese régimen, pero sí, desde el micrófono, desde la radio, hice todo lo que pude en materia de discusión, y ellos ponían las cosas que les disgustaban de mi comportamiento, me acusaban de comunista en cada ocasión que tenían posibilidades, sabían de mis contratos, sabían de mi vida personal, había una especie de hostigamiento, de acumulación de datos, que en el libro están puestos textualmente al final, una serie de datos que les permitían
que cada vez que mi nombre apareció por alguna razón, por supuesto, no fuera bien tratado. Claro. No directamente por ellos, porque sabían disimularlo, sino por ese sector de la justicia, por ejemplo, que naturalmente, como sucede ahora es peor, yo creo. Me parece que la justicia de las dictaduras no estuvo muy por encima en el desastre, que salvo siempre en el tema de derechos humanos, en el desastre que hoy día está cometiendo la justicia en la Argentina. Leí el otro día algo que escribió Rusconi en Perfil, leí algo que escribió Roberto Falcone, un destacado juez de Mar del Plata, sobre lo que está pasando con la justicia, y es algo aterrador, sencillamente. Bueno, pero tenemos 1000 ejemplos, tendríamos que hablar, podríamos hacerlo durante horas, de lo que ha pasado con la justicia, nada más que en el último año, ¿no? Buenos días, Víctor Hugo, feliz cumpleaños, María Quinteros lo saluda. Muchas gracias. ¿Cuál le parece que es el rol que tiene hoy el periodismo y qué diferencia hay entre contar esto que usted contó en el libro desde un libro o desde un micrófono? El libro te permite algo más puntilloso, algo más elaborado. El discurso, esto que yo he dicho, si me pongo a escribirlo, por supuesto que sale mejor. La oralidad nunca puede alcanzar el nivel que la palabra escrita. La palabra escrita está pensada, es otra búsqueda, incluso en la relación que pueda tener con la literatura, con lo artístico. En cambio, la oralidad tiene el defecto de ir buscando las palabras como si estuviéramos caminando por un túnel y descubriendo cosas que pensamos y que a veces ni sabíamos que las pensábamos de esa manera. Es un descubrimiento más espontáneo de uno mismo, el trabajo en radio, por ejemplo. Yo lo siento de esa manera. Víctor Hugo Morales, con quien estamos hablando. Víctor Hugo, incontable la cantidad de mensajes que están llegando para saludarte acá por parte de los oyentes. Todos te quieren, te queremos mucho. Muchos saludos de feliz cumpleaños en este día. Víctor Hugo recién decía lo que él hizo durante la dictadura, digamos que obviamente es humilde y le baja, pero hay momentos del libro que vas narrando cómo burlabas ese bloqueo, esa Buenas noches, país del dolor, digamos, lo que hiciste en Venezuela con el ambiente del partido preparado previamente con los exiliados, digamos, hay un montón de escenas que son maravillosas en el libro. Te quería preguntar por algo de la actualidad. Primero, recomendar el libro, están los documentos facsimilados al final, está estructurado en 3 partes, los archivos de la dictadura y disquisiciones sobre la dictadura, donde Víctor Hugo reflexiona como estaba haciendo hace un ratito con nosotros. Te quería preguntar por este avance del gobierno que quiere derogar el Estatuto del Periodista, el Estatuto de Prensa. Este avance del gobierno se entrecortó que ¿qué? Que quiere derogar el Estatuto del Periodista. Bueno, pero si está atacando todo, no hay ninguna sorpresa en eso. Por supuesto, los periodistas estamos en el foco y en la mirada de una dictadura que quiere escribir de cero la historia del país, escribirla de cero en un país que ama la cultura, pero la ama profundamente y la ha defendido con uñas y dientes, atacarla de la manera que lo han hecho. Hoy hay notas, estaba leyendo algo de un destacado empresario como Sebastián Blutrach. Es un escándalo lo que están haciendo. Todos los manejos tienen que ver con una especie de refundación de derecha, conservadora, a extremo, de la República Argentina, de la organización de su sociedad, pero mezclada con esa suciedad con la que el poder real consigue un tipo tan estrafalario como Milei para hacer lo que siempre quiso. Basta leer lo que es el documento de AEA de septiembre del 2023, ayer nomás, para entender qué es lo que está haciendo el gobierno. Está haciendo lo que quiere ese poder real. Al poder real, por supuesto, que todo lo que sea cultura, todo lo que sea gasto, todo lo que sea libertad, todo lo que sea liberar los controles en el comportamiento de la sociedad y tener auténticamente una sociedad más libre y no esta, a la que ellos llaman sociedad de libertad y no tiene nada que ver con eso, todo tiene que ver, todo se relaciona con ese poder real que consiguió intérpretes perfectos después de haber roto el país en el 2015, que eso es lo que hizo.
la más grande estafa de toda la historia de la Argentina, y yo diría de América Latina, consiguiendo que un estado de bienestar, un estado de felicidad, número por número en lo material y número por número en las conquistas del periodismo. Me acuerdo que hasta retiraron la posibilidad de hacer juicios por injurias, etcétera, contra el periodismo a quienes eran funcionarios y estaban en los gobiernos. Es decir, ventajas para la cultura, para la educación, por donde lo mires. Es un escándalo la diferencia, es una estafa descomunal, es un dolor muy profundo que a veces siento hasta en el propio estómago cuando reflexiono comparando el número que ustedes quieran de empleo, de salario, de jubilados, de posibilidad de jubilarse, de PBI para la educación, de PBI para la cultura, de apoyo a los derechos de las personas, comparado ahora con este tarambana que simplemente aceptó las órdenes de que el país tiene que ser construido desde el orden que ellos imponen y desde la economía que ellos imponen. 2015 es YPF, es vaca muerta. Fíjate el título de la mafia de Clarín de hoy, que vaca muerta está dando un resultado excepcional. El 2015 dejó como herencia ganancias de miles de millones de dólares para todos los futuros que uno pueda pensar de la Argentina. Y estos servidores del poder económico lo único que dejan son deudas pavorosas que nunca se podrán pagar ni siquiera con vaca muerta. Víctor Hugo, qué precisión para lo que decís, justo con eso que recién mencionabas, se me vino el dato de que hoy estamos en números de inversión en negativo y en el 2015 fue de más de 16.000 millones de dólares, ¿no? La inversión extranjera, así que números que resumen y que también suman a esa precisión que venías desarrollando y teniendo. Te decimos feliz cumpleaños de vuelta, abrazo grande, sabemos que tenés que seguir ahora con tu labor diaria, gracias por tomarte estos minutos antes de encarar tu programa acá con nosotros, y bueno, te queremos mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte, Víctor Hugo, gracias por estos minutos. Yo también a ustedes, con un inmenso respeto, un gran abrazo. Felicidades. Víctor Hugo Morales, hay muchos mensajes de oyentes, agradeciendo la nota, mandándole saludos también. Separamos y cerramos este nuevo programa de Un Buen Comienzo, dale. Todas las mañanas, AM530 propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Cierre de este nuevo programa, pero antes de eso, el tema del día, sesión en el Senado Nacional, desfinanciado, según denuncia Victoria Villarruel, pero los detalles con María Quintero. Sí, va a arrancar eso de las 12. Una de las cosas que va a pasar hoy es que, como no jura Villaverde, que no pudo asumir como senadora por sus problemas con el narcotráfico, pero sigue con su banca en diputados, lo cual es inexplicable, sí. Va a jurar ante Fulón, que es el empresario, este empresario libertario, que fue el número 2 en la lista y que va a ocupar la banca de Villaverde. Y otra de las cosas que viene pasando, lo hablamos el otro día acá, que es el artículo 30, que es el que desfinancia por completo la educación, que deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que le quita el 6% del PBI que le otorga esa ley a la educación. Ese es uno de los puntos también hoy de quiebre que va a haber, porque si bien la Libertad Avanza tiene su piso de 20 entre aliados para la votación, además del artículo 11 y lo que se viene poniendo, sacarlo, que ya pasó en diputados, de sacarlo del presupuesto, hay algunos radicales y algunos peronistas que están empezando a discutir este artículo 30, con lo cual ojo con lo que va a pasar en la sesión hoy, porque hay varios condicionantes, además del de Villarruel, denunciando el vaciamiento en el Senado. Me parece que hay que estar atentos ahí. Una de las cosas que le puede pasar a la Libertad Avanza, si no consigue los votos, es que tenga que pedir extraordinarias para enero o para febrero. Lo peor que le podría pasar es que vaya después del 1 de marzo esta discusión. Pero ojo con ese artículo 30, que lo dijimos el otro día, pasó desapercibido en diputados y ahora obviamente se está empezando a poner el eje ahí, porque es el desfinanciamiento total de la educación pública. Guarda que la sorpresa hoy no la dé el oficialismo metiendo cosas por la ventana como están amenazando incluso a esta hora de la mañana que quieren hacer
restituyendo el capítulo 11 y toda la zaraza, sino que la sorpresa se la termine dando la oposición, rechazándoles el artículo 30, como ya les pasó con el capítulo 11. Por eso digo, ojo, que porque hay radicales que están discutiendo y están poniendo como condición que se saque ese artículo para votar el presupuesto en el Senado. ¿Pero qué pasó? ¿Vichy se puso a ordenar a la tropa radical, a los 10 senadores que tiene? No, lo que pasa es que es un efecto, claro. Eso, si vos sacás ese artículo, después te queda, es discrecional como vos le mandás a las provincias el presupuesto para educación y es una herramienta más de extorsión como las de los ATN. Ojo con eso, porque los gobernadores son aliados, pero también tampoco son sonsos, claro. No, por eso digo, no, me llamó la atención porque digo, Vichy retomando la son tarambanas. No son tarambanas, claro, como dijo Víctor Hugo. Vichy retomando la idiosincrasia parte originaria del radicalismo, radicales adelante, ¿no? Una cosa medio así como de fuerza, ¿viste? Vamos, que vamos. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? No, me agarró una cosa alfonsinista de golpe. Nos despedimos, cerramos esta nueva semana de Un Buen Comienzo. Gracias a todos hoy por estar presentes, gracias a todos los que escribieron también. Le voy a mandar un abrazo y beso grande particularmente acá a nuestro gran amigo Pedrito Peretti. Feliz Navidad, Pedro querido, que acá nos escucha toda la mañana. Un beso grande, Pedro. Y me manda un mensaje, mira, te respondo por acá al aire, Pedro. Está todo ordenado, tranquilo, vos no te preocupes. Así te respondo. Está todo ordenado, Pedro. Que dice, me está preguntando por la mesa del 31, básicamente. Si necesitábamos un cortecito de carne, está todo organizado, Pedro. Abrazo grande para todos los que escucharon, mandaron mensajes, para los amigos también que mandan ahí mensajes desde bien temprano, amigos de la casa. Gracias, Silvio Soler. Gracias, Pablo, también ahí en producción. Ezequiel Leone, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Gracias, Gustavo Cirelli. Gracias, Nuria Mendizábal. Gracias, María Quintero. Un placer. Nos encontramos el lunes. A las 7, que ya llega el Caballero de Día y te acompaña hasta las 10 de la mañana. Chau. Vivimos momentos donde enfrentamos desafíos. Y en la radio de las Madres de Plaza de Mayo queremos que la esperanza brille en cada hogar.